Muchísimas gracias, presidente. Para mí es un gran honor, presidente Iván Duque, a su equipo de gobierno, comisionada de Derechos Humanos, a todos los que hoy están acá representando a sus comunidades, a sus sueños, a sus anhelos, a su historia, a sus desafíos y que hoy están siendo reconocidos. Nuestro equipo de trabajo, nuestro presidente encargado Juan Guaidó, a nuestra Asamblea Nacional también, y a todos los venezolanos que han tenido que cruzar la frontera no porque querían, sino porque tuvieron. Así como millones de colombianos en el pasado también tuvieron que cruzar la frontera no porque querían, sino porque tuvieron. Hoy nosotros le damos las gracias, presidente, en nombre de millones de venezolanos que han cruzado esa raya, al igual que me tocó a mí, para buscar la libertad que no pudieron conseguir en su país. Nadie abandona su tierra queriendo abandonarla, nadie. Pero quienes buscan el bienestar de su familia, su integridad personal, la posibilidad de darle de comer a sus hijos, lo hacen de manera desesperada, pero siempre con el sueño de regresar a su tierra. Y ese es el sueño que a nosotros nos alberga. Y sabemos, presidente, que nosotros, para lograr que Venezuela sea definitivamente libre, no podemos solos, los venezolanos. Necesitamos el acompañamiento de nuestros vecinos, de los gobiernos, de los parlamentos, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y de los ciudadanos y de la opinión pública, que sepan que lo que hoy ocurre en Venezuela es exactamente lo contrario de lo que hoy se celebra. Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Se celebra que se firmó hace muchos años un acuerdo para hacer de los derechos humanos ley universal. Lamentablemente en Venezuela, como lo decía claramente el presidente, hemos venido transitando el camino contrario al respeto de los derechos humanos. Fue un proceso que durante los últimos 20 años pasó inadvertido para muchos. Durante muchos años nosotros gritábamos libertad en Venezuela y no nos escuchaban en el mundo. Durante muchos años se pensaba que Venezuela era un experimento democrático, interesante, caribeño, tropical y que había que hacerle concesiones al autoritarismo. Durante muchos años el espejismo del ingreso petrolero opacó la destrucción de la empresa privada que hoy también se celebra. Durante muchos años se pensó que lo que ocurría en Venezuela, cuando se escuchaban a los venezolanos disidentes gritando por libertad, era una exageración. Y no lo era. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Consecuencias que se registran en unas cifras terribles, que detrás de esas cifras hay seres humanos, mujeres, hombres, niños, que están siendo violentados en sus derechos más básicos. Hoy la lucha por la libertad en Venezuela es la lucha por los derechos humanos. No puede haber respeto a los derechos humanos si no hay libertad. No puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia. Y nosotros hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos con un grito por la libertad. Y lo celebramos en solidaridad y recibiendo humildemente, presidente, el abrazo que hoy nos da, sabiendo que no estamos solos y diciéndole a los venezolanos que juntos vamos a recuperar nuestra libertad. Hoy las atrocidades que se cometen en nuestro país tienen un origen, y es un origen político. Es un origen de un sistema que se implantó en nuestro país en presencia de la comunidad internacional y de muchos sectores de Venezuela que permitieron que poco a poco se fuese destruyendo el Estado de Derecho en nuestro país, que se fuese desmantelando las instituciones democráticas y que una a una pudiésemos ir perdiendo nuestras libertades. Y yo se los puedo decir como un testimonio personal y humildemente lo digo porque no soy el único. Pero yo entendí lo que era la libertad cuando no la tuve. Yo entendí lo que era la libertad estando preso durante casi 4 años, en confinamiento solitario, encerrado en 4 paredes pintadas de color blanco, en donde no podía salir de esa celda. Una celda que tenía un candado del tamaño de un ladrillo que impedía que yo saliera. Allí es cuando yo entendí lo que era la libertad. La libertad para las sociedades libres es una expresión a veces quimérica, es una expresión teórica a veces, es una expresión poética, es una expresión de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas. En una sociedad como la nuestra, en donde vivimos la falta de las libertades, eso es tan esencial como el oxígeno. La libertad en una sociedad libre es como el oxígeno. No piensas que lo necesitas para poder respirar, pero en una sociedad que no lo es, estás todo el tiempo pensando en la libertad. Y la libertad son derechos, porque la materialización de la libertad es que todos los ciudadanos sean dueños de todos sus derechos.
Eso es lo que es la libertad. Y nosotros hoy no tenemos eso en Venezuela. Por eso agradecemos enormemente el apoyo, presidente, que usted, su gobierno y el pueblo de Colombia le han dado a la causa por la libertad de millones de venezolanos. Agradezco también la manera como han recibido a los venezolanos acá en su tierra y sabemos que no ha sido fácil. No es fácil recibir a casi 2 millones de personas que han sido atendidos con dignidad acá en Colombia. No ha sido fácil para el pueblo colombiano, pero les damos las gracias al pueblo colombiano, que les han dado atención, que les han dado cariño, que les han dado comprensión. Y nosotros sabemos que en el momento, Dios quiera que eso jamás vuelva a ocurrir, pero que vaya un colombiano a Venezuela, lo recibiremos con los brazos abiertos y con la memoria de saber que fuimos recibidos los venezolanos en esta tierra como tierra de pueblos que nos une con una misión compartida, que es la libertad y la democracia. Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles en Venezuela. Se citaba a la alta comisionada de Derechos Humanos en una de las intervenciones. En ese informe que se presentó hace más de un año, se relata cómo en Venezuela entre el año 2014 y el año 2019 las fuerzas de exterminio de la dictadura han asesinado a más de 9.000 personas. Allí se habla de decenas, cientos de casos de presos políticos, de torturas, de violaciones, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales. Y yo se los puedo decir no desde la teoría, sino desde el afecto de hermanos, hermanas que han estado presos, que han sido torturados, que han sido asesinados por la dictadura. Para nosotros, presidente, los derechos humanos no son teóricos. Para nosotros los derechos humanos son la esencia de nuestra lucha. Hemos visto cómo nuestras hermanas, hermanos han perdido la vida. Hemos visto cómo millones de venezolanos son humillados todos los días. Hemos visto cómo, ante un fraude electoral perpetuado por la dictadura, el eslogan de la campaña de la dictadura fue: si no votas, no comes, en un país en el que 2/3 de la población no tiene la posibilidad de comer 3 veces al día. Es decir, la dictadura le decía a los venezolanos: si no votas, te mueres. Si no votas por mí, te mueres. Y la respuesta digna del pueblo venezolano fue no escuchar esa amenaza, y por eso el día domingo de la semana pasada, cuando se perpetuó este fraude electoral, lo más significativo fue el silencio del pueblo y la no colaboración del pueblo venezolano con este fraude. Y ese silencio del pueblo ese día y esa no participación hay que escucharlo como un grito por la libertad. Y por eso, presidente, agradecemos el reconocimiento que ha hecho usted, su gobierno, el Parlamento, y que usted ha liderado también, y su gobierno con el Grupo de Lima, y que usted también ha liderado ante la presentación de los crímenes atroces que se han cometido en Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Desafío que usted asumió antes de ser presidente y que lo agradecemos de corazón. Esos son los pasos que nosotros tenemos que dar para lograr que en Venezuela seamos libres definitivamente. Agradecemos enormemente a todos ustedes y les pedimos que hagan una reflexión este día de hoy de los derechos humanos. Los derechos humanos no son teoría. Los derechos humanos no son para celebrarlos un día al año. Los derechos humanos no son para que se encarguen las ONG. Los derechos humanos no son para quienes están siendo violentados en sus derechos sean las voces de los derechos humanos. Los derechos humanos son la esencia de la libertad y, en consecuencia, la esencia de la democracia y, en consecuencia, la tierra prometida hacia la cual nosotros aspiramos transitar juntos, señor presidente. Juntos, el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, esperamos transitar juntos hacia una Venezuela libre y plena en todos sus derechos. Muchísimas gracias. Agradecemos